agradecemos a todos por haber venido, les pedimos disculpas por el retraso para presentar un poco la actividad. Este es un debate que organizamos desde la Asociación de Estudiantes de Bellas Artes, también conjunto con los docentes y los egresados de Bellas Artes. Bueno, la idea es que los dos candidatos que hay a rector de la universidad, que son Álvaro Rico y Roberto Marcarián, puedan ambos presentar un poco su programa, sus ideas, y después tengamos un espacio para que le podamos hacer preguntas. La modalidad va a ser que cada uno va a exponer 20 minutos y después se van a hacer las preguntas que se tienen que presentar por escrito, que me las dan a mí, yo estoy por ahí abajo. La idea es que no se vaya demasiado largo, así que bueno, si son muchas preguntas se sortearán algunas, y si no, nos queda el tiempo para las dos. Pero bueno, lo que estamos ahora con Roberto Marcarián, Álvaro Rico y Samuel, que va a ser el moderador del debate. Bueno, va a comenzar la palabra Álvaro. Buenas noches. La verdad que es un gusto estar con ustedes compartiendo esta instancia donde de alguna manera esta carrera rectoral es una excusa, una buena excusa como para revisar programas universitarios, valoraciones, evaluaciones, críticas y ver hacia dónde apuntamos fundamentalmente en los próximos años, en instancias que están siendo muy concurridas todos los días y en todo el país, porque ayer estuvimos con Roberto en Salto, en una jornada también retransmitida por videoconferencia a Tacuarembó y Paysandú, y en el futuro también habrá otras instancias en el interior para esta misma discusión. Y también muy agradecido, y creo que es una buena señal de nosotros los universitarios, que cuando hay tantos políticos que dificultan muchas veces las discusiones en torno a los programas, con Roberto hagamos esta especie de patriada, compartiendo con todos ustedes, los electores, las diferentes propuestas que manejamos los candidatos y también las coincidencias que nosotros tenemos. La idea era que pudiéramos ver algo el partido de Defensor, pero al empezar un poco más tarde, creo que no vamos a llegar a ver siquiera la parte final. Por consiguiente, me propongo arrancar ya en el intento de hacer primero como una especie de ubicación general. Yo largué un poquito más tarde, por razones conocidas y que ahora ya no vienen al caso las propuestas, y en ese sentido me interesa reafirmar algunos ejes de la misma, para luego ubicar quizás con un poquito más de detenimiento y luego en las preguntas la situación específica de Bellas Artes y también la Escuela de Música, porque la idea de los organizadores, el Centro de Estudiantes, era que participaran compañeros de la Escuela de Música. Yo, en primer lugar, las ideas que propongo no constituyen una plataforma completa y mucho menos contienen un plan de trabajo más concreto aún. Considero que las plataformas, los programas, los planes debemos elaborarlos en conjunto. Son abiertos, por consiguiente, las ideas que voy a plantear ahora, esperando instancias como estas y sucesivas para poder, en el intercambio, en la escucha, en el diálogo, incorporar definitivamente aquellas iniciativas puntuales que van a guiar una gestión de la universidad en los próximos años. Por consiguiente, considéranlas no como un programa cerrado, mucho menos como las ideas del candidato, sino como un aporte hecho en conjunto también con muchas personas y grupos a los cuales he podido consultar en este escaso tiempo, perfectible y a completar en el futuro inmediato.
Pero sí es cierto que estas ideas tienen 2 o 3 puntos de partida que como candidato me interesa resaltarlo. Eso sí es quizás algo más personal que las ideas más colectivas. En primer lugar, un intento de una continuidad en las políticas institucionales. Asegurar una continuidad en las políticas institucionales, en las transformaciones que la universidad ha venido ensayando y desde largo tiempo atrás. Con esta continuidad de las políticas de transformación universitaria no me refiero exclusivamente a lo mucho que se avanzó desde los últimos años, 2006, 2007 en adelante, sino hablo de alguna manera el panorama más hacia atrás a rectorados como los de Broveto, como los de Huarga, que también introdujeron un conjunto de cambios en la universidad, muchos de los cuales han seguido profundizándose en el presente. Entonces yo pienso que es muy importante continuar, lo cual no quiere decir no evaluar, lo cual no quiere decir no rectificar aquellas cosas que dentro de esta continuidad constatamos, y evidentemente que constatamos porque públicamente muchas críticas se han hecho y se van a hacer, que hay que introducir correctivos y en algunas otras hay que introducir directamente cambios, o porque nos equivocamos o porque efectivamente pasamos a otra etapa y lo que resolvimos ha quedado insuficiente para encarar el futuro. Creo que debemos en esta continuidad de las políticas institucionales renovar los acuerdos, porque estas políticas institucionales de transformación han sido sostenidas siempre por un consenso muy fuerte, institucional, expresado en votaciones, a veces mayoritarias, a veces unánimes, de órdenes y de servicios, en discusiones previas, a través de los distintos mecanismos que los órdenes tienen y que los servicios tenemos, los consejos de facultades, por ejemplo, y que estas voluntades de transformación y los ritmos de las transformaciones deben ser también acordados y consensuados y actualizar esos acuerdos. Las generaciones cambian, fundamentalmente en el orden estudiantil, las mayorías cambian, fundamentalmente en los órdenes docentes, de egresados, también en el estudiantil, y por consiguiente, con cada ejercicio del rector, o con cada renovación de nuestros consejos, de nuestros órganos, de los claustros y demás, debemos también hacer un esfuerzo grande por volver a plantear los puntos y ver los acuerdos que mantenemos y los desacuerdos que se han incorporado para, en conjunto, reorientar hacia el futuro la política de la Universidad de la República. Principios en los cuales basamos los planteos. Bueno, no está de más, aunque sea entre nosotros, que lo seguimos compartiendo, que reivindicamos en la plataforma que presentamos los principios de autonomía y cogobierno, de libertad de cátedra, de gratuidad de la enseñanza, como manera de garantizar el libre acceso a la educación superior. Que reivindicamos como principio la educación, derecho humano fundamental y bien público y social. Nuestro objetivo es también la generalización de la educación terciaria y universitaria, por cuanto ese objetivo no es exclusivamente de la universidad, sino que es un objetivo de la democratización del país, inclusivo de las diferencias entre individuos, respetuoso de la pluralidad social, superador de las desigualdades que se generan en el acceso, apropiación y uso del conocimiento por parte de personas que nacieron con iguales derechos y que exigen iguales condiciones para su desarrollo personal y oportunidades para realizarse plenamente. Es cierto que estos principios generales, abstractos, pero que de alguna manera están presentes a lo largo de toda una práctica que proponemos y de una plataforma que proponemos, estos principios generales lo hacemos a través de nuestra especificidad como institución, a través de nuestra misión como institución, de un rasgo caracterizador, porque no somos un partido político, no somos un sindicato, somos la Universidad de la República. Y nuestra especificidad, nuestro rasgo distintivo,
tiene que ver con la generación de conocimiento científico del más alto nivel, en una acepción del conocimiento que, en defensa del pluralismo de disciplinas y de metodologías que hay en la Universidad de la República, lo exigimos en todas las áreas del conocimiento, sin pretender que un área de conocimiento monopolice las diferentes características de los desarrollos disciplinarios e interdisciplinarios en la Universidad de la República. Por ello decimos garantizar la generación de conocimiento científico en ciencias sociales, humanas, exactas, naturales, y también el conocimiento artístico de calidad, original y creativo. Y nuestra especificidad como institución tiene que ver también con la enseñanza a nivel superior y tiene que ver también con las tareas de extensión a las cuales me voy a referir brevemente a continuación. Reivindicamos, o pretendemos, mejor dicho, siguiendo esta línea de los temas más generales, que la universidad debe aportar toda su iniciativa, todo su relacionamiento, toda su capacidad de diálogo a intentar un acuerdo nacional sobre educación. En la medida que efectivamente la educación es una gran preocupación, una de las principales preocupaciones de la sociedad uruguaya, y evidentemente los intentos de resolver los temas de la educación por un acuerdo estrecho y reducido al sistema político lo consideramos una vía ya ensayada y ya fracasada. Y debemos ampliar las miras y los interlocutores en representación del conjunto de la sociedad, incluyendo también en ese acuerdo sobre educación a las instituciones de enseñanza, a los gremios, a los sindicatos de la enseñanza y a las organizaciones de la sociedad civil vinculadas, que junto con el sistema político y los representantes podemos avanzar en encontrar soluciones consensuadas que contribuyan a mejorar nuestras labores en materia de enseñanza y de investigación. Y por último, porque el tiempo avanza y quedamos en que íbamos en una primera intervención a utilizar 20 minutos, por último, la propuesta un poco más concreta, ¿no? Luego de hablar de cierto posicionamiento y luego de hablar de ciertos principios generales, yo he intentado agrupar la propuesta que es multidireccional, porque la universidad es una institución muy compleja, con variadas tareas a resolver y niveles de resolución y ámbitos y personas. He intentado agrupar esta multidimensionalidad en tres y las he definido como una universidad inclusiva, una universidad cooperante y una universidad integrada. Y he intentado desarrollar propuestas más concretas dentro de estas tres dimensiones. En la dimensión de universidad inclusiva tiene que ver con que mantenemos el objetivo siguiente, el gran desafío del presente es lograr que ninguna persona que tenga voluntad y que tenga aspiraciones quede fuera del sistema educativo. Debemos asegurar la educación como un proceso continuo y de calidad durante toda la vida y en todo el territorio de la República, facilitando el ingreso, la permanencia y continuidad de los estudios y la titulación de los estudiantes en plazos razonables. Para el logro de dicho objetivo, planteo acá y no lo desarrollo, nos resulta fundamental atender el problema de la masividad, porque uno de los resultados de nuestra política, de nuestra buena política y buen resultado de libre acceso a la educación superior son las aulas superpobladas, la despersonalización de la relación de enseñanza, las dificultades edilicias que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, hay un conjunto de propuestas que, en aras del cumplimiento de que nadie se quede sin estudiar y atendiendo al fenómeno de la masividad del estudiantado, proponemos concretamente. Un segundo nivel de esta dimensión inclusiva de la universidad es la articulación estudio-trabajo.
deben ser complementarios y estar fecundamente articulados como forma de dignificar a las personas y asegurar su libertad y plena realización. Pero además de ser filosóficamente justa esta articulación entre el estudio y el trabajo, nuestra universidad es una universidad de estudiantes trabajadores, muchos de los cuales trabajan en empleos o en oficios que no están directamente vinculados a sus vocaciones y a lo que estudian en la Universidad de la República. Entonces, cuanto más facilitemos desde el sistema de becas hasta el tema de horarios, la posibilidad de nuestros estudiantes trabajadores en la continuidad y finalización de nuestros estudios, es cumplir con uno de los objetivos también dentro de este gran rubro que es articulación estudio-trabajo. Y en tercer lugar, proponemos en esta dimensión de la universidad inclusiva una universidad latinoamericana, es decir, emparentada con las mejores tradiciones de la Reforma de Córdoba y actualizada esa tradición en el presente, y que su compromiso se ve reflejado en la defensa de los derechos humanos, las libertades de las personas, solidarias con las iniciativas que aseguran la paz, contra toda forma de discriminación, segregación y estereotipos por distintos motivos, y que en lo inmediato esta postura se concreta en el posicionamiento que la universidad tiene en el no a la baja a la edad de imputabilidad a plebiscitarse en el mes de octubre. Cuando hablamos, 7, hay 20 terminados, perdón por el moderador, pero esa anécdota, a una propuesta de una segunda dimensión de universidad cooperante, la idea era dos dimensiones que no las voy a desarrollar en aras de este tiempo. Primero, la universidad es cooperante en un objetivo estratégico fundamental, que es la construcción del sistema público, del sistema nacional de educación terciaria pública y universitaria. Ahí nosotros tenemos, porque lo estamos ejerciendo, y tendremos, porque lo vamos a seguir ejerciendo, un rol fundamental, protagónico, de iniciativa en un entramado con distintos entes autónomos de enseñanza que nos permita a nosotros en todo el territorio nacional racionalizar esfuerzos, recursos, edificios y por sobre todas las cosas establecer carreras conjuntas, tramos de carreras compartidos, continuidad de carreras o de tecnólogos en carreras y licenciaturas universitarias, y un conjunto de actividades a desenvolver tanto en la cooperación en materia de grado como en materia de posgrado y en materia de interfase de bachillerato a la Universidad de la República. En esto hemos hecho mucho, tenemos una institucionalidad de la cooperación, tenemos una serie de programas conjuntos de cooperación en estos tres niveles, grado, posgrado e interfase. Nos falta seguir construyendo una cultura de la confianza que permee todos los actores del sistema educativo público nacional. Y necesitamos también perfeccionar estos mecanismos y estas realizaciones, porque ese sistema se ha seguido ampliando ahora con la incorporación, la creación de la UTEC y probablemente en un futuro inmediato con la creación de la UNED, de la Universidad de la Educación. Y en ese sentido hay aspectos de esta cooperación que no hacen necesaria que la universidad duplique sus esfuerzos, sino que actúe con una capacidad cooperante y de complementación a los efectos de alcanzar logros comunes. Lo de la universidad integrada, nosotros lo vemos a tres niveles, y con esto voy cerrando. Uno de los niveles de esta universidad integrada es la integralidad de funciones. Creemos que ese es un concepto complejo, discutible, pero que es muy distintivo de nuestra universidad. De qué manera todo nuestro quehacer, porque esta es una definición institucional, integra las tres funciones de enseñanza, de investigación y de extensión. Y que esta definición institucional, característica de esta universidad uruguaya y latinoamericana, debe encontrar las formas de expresarse a todos los niveles. ¿Sí? Desde el que investiga,
desde el que enseña, desde el que hace extensión y ver la integralidad, hasta las formas de evaluación, de cómo se mide el cumplimiento de las tres funciones en el desempeño funcional de cada uno de nosotros como docentes o de los propios estudiantes. Entonces, tengo acá una serie de opiniones en una plataforma que anda circulando allí por las redes, que estoy proponiendo concretamente, y no entro en materia de investigación, en materia de enseñanza y en materia de extensión y en la articulación de esas funciones. El segundo punto que estoy planteando en esta universidad integrada es integrada territorialmente. La universidad ha hecho mucho desde hace tiempo. Año 56 desembarcamos en Salto, Facultad de Derecho. Tenemos más de medio siglo en estas prácticas y en estas definiciones. Por lo tanto, y en los últimos años hemos hecho mucho, 3 centros universitarios regionales con sus propias sedes, en perspectiva 12 carreras instaladas en el interior, una radicación de más de 200 docentes en régimen de dedicación exclusiva o con alta carga horaria, alrededor de 6.000 estudiantes inscriptos en distintas propuestas que no son solamente de carreras completas, sino que son de tramos, que son de tecnicaturas, que son de tecnólogos compartidos con la ANEP. Es decir, la universidad integrada territorialmente es evaluar este desarrollo, corregir y seguir apuntalando esta dimensión que también coincide con los objetivos del país. La descentralización, la desconcentración, la regionalización, son objetivos del país que nos vinculan a nosotros con lo local, con los actores de esos lugares y que en conjunto estamos resolviendo también los temas educativos y por sobre todas las cosas compensando una desigualdad fundamental en el acceso a la educación que se genera por razones territoriales o geográficas. El desplazamiento a Montevideo y la posibilidad de realizar estudios universitarios exclusivamente en la capital. Quiero cerrar en este minuto y medio que me queda pensando que hay aspectos muy concretos también, quizás y ojalá en las preguntas para disimular este mal uso del tiempo que hice, que volqué en lo general y poco en lo particular, algunos elementos de preocupación a compartir con ustedes respecto a la Escuela Nacional de Bellas Artes y también a la Escuela de Música, que yo lo veía por el siguiente lado. Se hizo una gran discusión respecto a la aprobación del nuevo plan de estudio, ¿cierto? Se trata ahora de la implementación, pero en la discusión del nuevo plan de estudio de IEMBA y sobre todo en la duración del plan de estudio de IEMBA, se pusieron en discusión aspectos que hacen a la identidad de la escuela en toda la acumulación que la escuela tiene en lo que llama de alguna manera pedagogía universitaria. Esa idea de la formación integral del estudiante de Bellas Artes, vinculado a una educación en libertad y de cómo eso se corresponde, esta filosofía y esta pedagogía se corresponde con un plan de estudio y con una duración. Entonces yo quiero rescatar que no se trata solamente de una implementación instrumental, procedimental del plan de estudio, sino que se trata también de respetar en esa implementación esta filosofía distintiva de la escuela y que así lo hemos hecho en el Consejo Directivo Central y en los ámbitos en los cuales nos ha tocado actuar para defender estas características que hacen a los desarrollos de la escuela en materia de enseñanza y producción artística, porque también respetar este pluralismo es característica de nuestra universidad. Segundo, la escuela y la Escuela de Música tenemos un pendiente que es la nueva institucionalidad, la creación de la Facultad de Arte. Yo entiendo que sobre esto ha habido muchas discusiones, muchos trancazos, muchos desacuerdos, muchos enfriamientos, ha dependido muchas veces de las personas, a veces que se llevan mejor, a veces que se llevan peor, pero este es un debe que tenemos como universidad que ya lo tiene resuelto. ¿Sí? Y así como en el área social, en diciembre, se creó y festejamos la Facultad de la Información y la Comunicación, es fundamental que avancemos con los tiempos que cada uno tiene en la construcción
de la nueva Facultad de Arte. Me parece un mérito y un intercambio muy fructífero la consolidación de las carreras en el interior, tanto la licenciatura como la tecnicatura y los módulos en Maldonado, en Piriápolis, en Paysandú y en Rocha. Me parece que esto es la presencia de la escuela en todo el territorio nacional y que hay que seguir apoyando. Me parece que debemos discutir el vínculo de la escuela con la ANEP y los bachilleratos artísticos para potenciar la sensibilidad y la formación y los estudios vinculados a también el bachillerato y su ingreso en la Universidad de la República, y saludo los aportes de la escuela y el enriquecimiento que la escuela ha hecho de las actividades de extensión, características desde los años 50 y sobre todo de los 60 de la Escuela Nacional de Bellas Artes, y que se actualizan permanentemente. Con mucho gusto participamos en una última experiencia que fue en los 40 años del golpe de Estado en la Intendencia, de un gran evento que la universidad coorganizó con la Intendencia y otras organizaciones, y que Bellas Artes tuvo en el hall la exposición La Dignidad Humana, y que me parece que esa colaboración ha sido muy fructífera y que se apoya en todos los antecedentes y aportes que la escuela ha hecho en materia de extensión desde los años 60 fundamentalmente. Muchas gracias. Buenas noches. Me atan por lo menos viejos compañeros de Bellas Artes, vínculos afectivos profundos generados en la militancia estudiantil en los duros años de los 60. Quiero recordar a uno solo, a Marcelino Guerra, de quien tuve un aprecio inmenso, el honor de ser un discutidor de fierro como él también, y salir a pelearlas todas en medio de la discrepancia. Y esa es la característica que yo creo que debe tener la institución universitaria. Acá estamos manifestando opiniones sobre los procesos que se han vivido anteriormente y ver cuáles son los procesos que deberán continuarse. Y en estas instancias, nos guste o no nos guste, uno debe buscar las discrepancias y los acuerdos, y a veces pegarle más a las discrepancias que a los acuerdos, porque hay cosas que la gente quiere saber, no de las trivialidades que van pasando en la vida rutinaria de todos nosotros. La rutina es una parte sustancial del quehacer humano y de todos los seres vivos, y buscar los elementos en los cuales las diferencias pueden ser interesantes, incluso para elaborar el progreso futuro. Porque, como pasa en todas las disciplinas científicas o artísticas o de la sociedad, la búsqueda de las diferencias es la que abre el conocimiento futuro y la creatividad. La ciencia lo hace de esa manera, esa es mi experiencia personal como matemático. Los progresos se producen cuando hay un nivel razonable, asentado, de acuerdo y de aceptación de las disciplinas, y se busca un detalle que parece distinto, y sobre ese detalle se construye una nueva teoría. Búsquese lo que se busque del avance del conocimiento humano, de los progresos de la lucha de los hombres con la naturaleza, ese punto es el determinante. Luego que se ha alcanzado un nivel determinado, se busca la diferencia y se descubre la teoría de la relatividad. Se busca la diferencia y aparece la dinámica caótica, que es a lo que yo me dedico. Se busca la diferencia y se crean nuevos procedimientos para analizar la sociedad. Ahí aparecen los pensamientos novedosos de diversas corrientes, buscando el nivel que se ha logrado y la búsqueda del elemento distintivo, diferente, el detalle que se le ha pasado al estudio. En el arte pasa lo mismo, que el manierismo, que las diversas corrientes, que el impresionismo, son la búsqueda de elementos en los cuales el estado anterior de la disciplina o del quehacer humano elabora cosas nuevas, y en esas cosas nuevas es que avanzamos. Ese es mi modo de ver a la Universidad de la República. Considero que la institución avanza en su diversidad, avanza en sus diferencias,
y esencialmente porque es muy diverso y muy distinto en lo que tiene que hacer. La ley orgánica lo establece y no hubiéramos pensado en ninguna ley orgánica para que la universidad se preocupara de lo universal. Y lo universal incluye la variedad de conocimientos y de quehaceres humanos. Esa es mi manera de concebir las cosas, y en ese entendido es que mi propia formación es así. Yo me especialicé en una rama de conocimiento muy menor, si se quiere, de muy poco consecuencia inmediata visible, pero nadie me va a acusar, y quienes me conocen saben que estoy diciendo verdades, que yo haya dejado de leer a Joyce o a Proust por eso, y que no haya ido a la Capilla Sixtina a ver la mano alzada y la mano tendiendo la generosidad de Miguel Ángel allí. Y saben que me gustó entender lo que pasaba, lo que estaba viendo, mirar los detalles de las cosas, estudiar la construcción humana de los objetos artísticos y manifestar de una cierta manera, en un cierto periodo del Renacimiento, en el caso que estoy poniendo como ejemplo, la búsqueda de la manifestación social de una etapa determinada de una técnica artística depurada. Esto lo digo porque la profesión de uno muchas veces puede parecer una profesión encasillada, y puede que lo sea. Gente que está muy metida en su cosa pasa no solo en la disciplina científica más abstracta, pasa también en la contracara, en los elementos más aplicados. También sucede que la gente se encasilla y se cree que lo que él hace es el suyo. No es mi caso. Yo seré un buen matemático, me irá muy bien en mi rama, pero mi éxito de vida no es el teorema que voy a publicar mañana, estén seguros. La exposición la voy a dividir en 3 o 4 aspectos. Voy a empezar con los aspectos generales. La universidad es muy grande, refleja esa diversidad de la que hablé antes y su crecimiento histórico. He dado un número ahí, ya lo he repetido 3 veces, pero me parece muy representativo. La universidad, en términos de sus gastos, es más que 2/3 la Intendencia de Montevideo. La Intendencia de Montevideo es la Intendencia de Montevideo. El presupuesto de la Intendencia es un poco más de $600 millones, el nuestro es un poco más de $400 millones. O sea que es una institución grande realmente. Gran diferencia, la Intendencia recauda y nosotros no. Salvo el orden de un 10% que se genera en dineros propios, en tipos de diversas maneras, que me viene a casa ahora de escribir acá, incluye los IMAE del Hospital de Clínica, incluye los convenios de diversas facultades, etc. El presupuesto viene directamente de las arcas del Estado, pero es mucho. Y ese tamaño obliga a que efectivamente su avance se dé en diversos terrenos, de diversas maneras y respetando las diversas opiniones. El respeto para las opiniones es un problema que me preocupa, porque el mal ejercicio de la autoridad, la influencia excesiva de las autoridades en algunos casos, se ha manifestado fuertemente en todos los periodos, pero yo lo he sentido particularmente en el presente. Por ello fue que en mis manifestaciones de criterios generales de trabajo, yo puse estos 3 temas, de los cuales voy a desarrollarlo un poco, y son estos. Generar condiciones para incrementar la confianza en la seriedad y las virtudes de la institución, en particular mediante el firme apoyo a la creación y la enseñanza de calidad y la plena autonomía de los poderes políticos. Este punto no se me pasó, no se me escapó la lapicera para poner esto. Lo puse porque lo quería poner y porque creo que la plena autonomía de los poderes políticos es una cuestión que tenemos que reivindicar fuertemente, y cuando la cercanía del poder político es muy grande con respecto a las personas que integramos la institución o su dirección, aún más. Porque uno puede caer en el vicio de creerse que el otro es amigo de uno o compinche de uno, y por tanto no hay por qué separarse tanto de él. Y el buen ejercicio de la autonomía no es buscar la separación, pero es ver que hay que mirar separadamente, porque nuestra institución está hecha para otra cosa que no es la condición política del Estado. Segundo ítem, tomar en cuenta las necesidades sociales y productivas al concebir las formaciones terciarias y superiores y buscar para ellas soluciones superadoras que reconozcan que la ODELAR no es ni debe ser la única institución a cargo de las mismas. Esta es una cuestión un poco más asimilada a la institución. Yo la puse porque la existencia de nuevas instituciones puede llevar a una vocación de cuidar el terreno, y yo creo que hay que cuidar el terreno, pero hay que ser generoso con el terreno de los otros. Y como yo considero que la creación de nuevas instituciones terciarias es una gran virtud
de la situación actual. Creo que hay que elaborar posiciones que determinen que esa es una filosofía de la institución y no quedarse atado a defender cada una de las cosas que hacemos, sino por el contrario, colaborar todo lo que se pueda en el desarrollo de cosas que están bien concebidas. En particular, lo he dicho desde hace mucho tiempo, yo considero que la institución debe procurar que crezcan las instituciones terciarias de manera de que muchos de los defectos que nosotros tenemos no se repitan, por eso creo que tienen que ser nuevas, y simultáneamente se cubran terrenos de la atención, de la formalización de las profesiones, de los oficios, etcétera, con buena calidad para un país de primera con el que queremos. Nosotros no sabemos hacer bien todo, eso es lo que quiero decir. Yo no sé dar bien clases de matemática en secundaria, para decir algo. La búsqueda de nuevas formas de participación democrática, del estricto ejercicio de la crítica y la autocrítica y del libre funcionamiento gremial. Esto tiene que ser un eje de nuestro trabajo. Nosotros, las autoridades, no tenemos que interferir con el desarrollo de los gremios y de los diversos campos de trabajo diferentes al de las autoridades. Las autoridades han sido designadas para conducir la institución, no para crear cepos propios. Deben de respetar las autonomías del resto del demos universitario. Deben ser cuidadosas en no meterse en las cosas, en no dar recomendaciones de las cosas, en no andar pidiendo firmas a gente que se ha beneficiado con las cosas que le puedan haber llegado cerca. Eso está muy mal. Yo lo rechazo de cabo a rabo. En particular, creo que el desarrollo de los gremios debe de ser fortificado, por la vía de fortificar los gremios, no de inventar estructuras paralelas institucionales que parece que supliegan los gremios. Un segundo tema que quería tocar, porque me parece que es un tema que se nos viene, es la elaboración del presupuesto universitario dentro de un año, para dentro de un año. Cambié radicalmente de opinión. Algunos creen que yo soy especialista en cuestiones presupuestarias, yo no soy especialista en nada, me formé en un almacén de armenios cuadrados en la Unión y mi matemática surge de ahí, del carácter presupuestal, de estafar gente diciendo que 950 gramos era un kilo. La elaboración del presupuesto es un problema crucial. Uno podrá no verlo y decir, no te preocupes, no, hay que preocuparse. Porque esta elección va a terminar en el mes de agosto, en el mes de septiembre, y el presupuesto hay que tenerlo pronto en el mes de julio del año que viene, y va a haber que dar una gran discusión para ver cómo nos adaptamos a la nueva situación que se ha creado en el país con la existencia de otra universidad. Ese es un detalle inexcusable. No hablé de eso, el que me diga que no hablé de eso, le digo, voy a hablar de eso. ¿Por qué? Porque esa es una de las cosas fundamentales que va a tener que hacer el rector, que conducir el rector en su discusión, en su elaboración, y hay que dar algunas ideas. Yo voy a dar algunas ideas generales sobre ese aspecto y después dar algunos detalles que he pensado. Que he pensado y que he conversado con mucha gente, quizás mañana en ingeniería de los nombres de la gente con la que he consultado sobre estas cosas, me parece importante y que importa tener en cuenta, porque por más que el rector es solo un punto en la dirección de la institución, por algo estamos reunidos aquí, porque tenemos que elegir un rector. Y esa verdad es inexcusable y decir que no importa que elijamos, que va todo bien porque el demo decide, sí, pero por algo hay que elegirlo y por algo estamos sentados aquí, eso es lo que digo con claridad. Yo creo que es una cuestión fundamental que se plantea desde el inicio en virtud de la coincidencia con el cambio de gobierno nacional. A su vez, y la razón que di anterior sobre la existencia de otras universidades. Esto plantea cierta incertidumbre sobre el grado de compromiso del nuevo gobierno con la solicitud universitaria y además de los diversos asuntos planteados en lo que voy a ir diciendo, que implican cuestiones presupuestarias, corresponde destacar lo que voy a decir ahora. 1. Contemplar especialmente las actividades postergadas en el presupuesto concedido en el periodo anterior. Los porcentajes votados en el presupuesto nacional del 2010 y las posteriores rendiciones de cuentas para las actividades universitarias que no fueron en el interior con el plan de obras de mediano y largo plazo fueron ridículamente bajos. Se impone equilibrar esta situación. Hay que tener en cuenta la elaboración del presupuesto, aparte de algunas cuestiones formales sobre las cuales aún no me quiero meter, porque son cuestiones muy técnicas que no conozco bien de todo. Yo hace 4 años que estoy apartado de la conducción universitaria. Apartado quiere decir que no participo de ningún organismo ejecutivo de la institución, a eso me refiero.
considero que la distorsión establecida por el Poder Ejecutivo y por el Parlamento respecto de la solicitud presupuestaria universitaria hace 4 años es necesario corregir. La distorsión está basada en que lo que nos dieron nos da pequeñas cifras respecto de algunos programas y porcentajes casi totales respecto de otros. Por ejemplo, a mí me parece que es una cosa casi increíble que, existiendo un plan de obras vigoroso como el que se aceptó, la cifra de la aprobación respecto del plan de obras por parte del Parlamento fue del orden del 80% de lo que solicitamos, estemos completamente trabados en la mejoría edilicia del Hospital de Clínicas. Parece que el Hospital de Clínicas no es universitario, pero lo cierto es que en el plan de obras de mediano y largo plazo no había un peso para el Hospital de Clínicas. Y eso es así y hay que corregirlo. Es igualmente cierto que los servicios que solicitaron para su desarrollo, este servicio en particular, pero yo acá no vengo a hablar en particular de algún servicio, este servicio en particular ha sido postergado en la distribución presupuestal porque no había dinero para darse. Y eso es consecuencia de la misma situación. Y eso hay que corregir. Eso es lo que quiero decir por este punto. Hay que fortalecer y mejorar los servicios de bienestar universitario. Las carencias en estos rubros son históricas. Por ejemplo, el actual local de la Facultad de Ciencias fue originalmente concebido como residencia estudiantil y allí está. Por tanto, sea en materia de funcionarios como estudiantil, se deben concebir planes realistas que mejoren las condiciones de trabajo y estudio de todo el personal vinculado a la institución. Aquí no lo puse expresamente, es sabido que bienestar universitario ha sido rompecabezas de todas las autoridades de los últimos años. Hay que darle un toque, un cambio a esa situación y en particular hay que pensar un plan de becas estudiantiles mucho más fuerte del que tenemos. El que tenemos es importante. En el rectorado de Huarga se avanzó en términos del aporte que hacen los egresados por ley, ¿no?, al Fondo de Solidaridad, y eso ha permitido aumentar el número de becas, pero creo que en la actual situación ese número es totalmente insuficiente. Y si queremos que haya dedicación estudiantil al estudio, al avance de su carrera, a cumplir con los planes de estudio, porque los planes de estudio no están hechos como referencia genérica para ver que alguien los haga, sino que se supone que deseamos que se hagan. Los planes de estudio establecen tiempos de duración, dedicación horaria, etc. Eso se vota en el Consejo Central, en las facultades, en todos lados, para que se cumpla. Para colaborar en el cumplimiento de esos planes, la universidad tiene que darle a sus estudiantes recursos para que lo puedan hacer. Un tercer ítem de esta cuestión es la mejoría de la remuneración del personal de grados bajos de la institución. La estructura de escalas de sueldos tiene ciertas características. Voy a dar algunos números solo para el COVID de que estoy hablando. La relación entre las 20 y las 40 horas, o sea, la duplicación de horario significa del orden de 2.8 más de salario, o sea que se fomenta fuertemente que la alta dedicación de 20 a 40 y de 1 a 20 mucho más, pero ese número no lo tengo en la cabeza, hay que mirar las tablas. De igual manera, entre grado 1 y grado 5 existe una proporción de 1 a 2.3 en relación con el salario. La parte que me preocupa más ahora tiene que ver con los cargos de grado bajo y de baja dedicación. Yo creo que hay que empezar una política expresa que puede no ser exclusivamente en materia de salario, de remuneración, sino una agresiva política de becas a jóvenes profesionales o no, o estudiantes, de manera que mejore la calidad de la institución haciendo estudios más avanzados y simultáneamente reciba una remuneración por esa dedicación. Cuarto lugar, creo que hay que hacer una gran inversión en materia de gestión. La gestión universitaria es deficitaria. Ayer, como dice Álvaro, estuvimos en Salta, yo también estuve en Paysandú, aproveché la volada y me quedé unas horas allí. Los problemas de gestión son impresionantes. Nos dieron una comparación muy divertida con dinosaurios y no sé qué cosa, que no me recuerdo del detalle, pero fue divertida. No puede ser que un expediente entre que baja de Salto, llega a Montevideo y vuelve a Salto, demore meses. No puede ser que las transferencias de dinero entre los locales se hagan exclusivamente por cheque. El país dice que se está bancarizando, ¿no? Todas esas palabras que ahora están empezando a funcionar. No tenemos un mecanismo aceitado de traspasar dinero electrónicamente.
Son cosas que hay que mejorar y hay que poner dinero para eso. Lo pongo acá por esa razón, porque efectivamente esas cosas cuestan. La mejoría de los servicios informáticos, de transferencia de información encriptada, escondida, porque no es cosa de andar moviendo dinero para acá, para allá electrónicamente, y cualquiera pincha el cable y sabe qué es lo que está pasando. Para eso está encriptado. Encriptar es esconder información, esa es la definición casi, pues esconder información, que es lo que hacen los cajeros automáticos, obviamente. Esas cosas implican dinero y yo creo que la institución tiene que preocuparse de hacerlo de una manera inteligente. ¿Cuánto queda? Yo no me quiero pasar ni medio minuto. Quiero hablar ahora de algunos problemas de enseñanza. En mi capítulo inicial yo escribí lo siguiente y lo voy a comentar como estoy haciendo visiblemente con todas estas cosas que tengo acá. El capítulo se llama Estudio y evaluación de las políticas que sustentan los cambios en materia de enseñanza y de su forma de aplicación. Existen planteos muy serios y respetables sobre las formas de aplicación y los sustentos conceptuales de la ordenanza de grado de algunos de los nuevos programas. Se observan tendencias a la desvalorización del sentido de grado, aplicaciones sin criterio del sistema de crédito, debilitamiento de la formación básica, falta de orientación adecuada a tutorías por parte de los equipos docentes, excesiva uniformidad de criterios promovidos de ámbito central. Esto uno por uno son puntos que hay que estudiar. Yo lo puse con mucho cuidado, existen planteos. No dicen que yo esté de acuerdo con la observación. Pero a mis oídos, tengo los oídos grandotes, han llegado observaciones de gente que yo respeto, que me dicen, en ciertas cosas de estas hay problemas. Conozco bien los problemas que han tenido Bellas Artes en la aplicación de estos asuntos. Y algunos de los ítems que leí se requieren estrictamente hacerlo. Yo creo que, por tanto, cabe hacer un análisis de la legislación, incluyendo el estudio de los impactos en materia de excelencia y en relación con el origen social, cultural, tránsitos previos, etc. de los estudiantes. Esto creo que es una gran carencia de la institución. Las políticas educativas tienen poca relación con quién es el estudiante en términos de su origen social, de su formación previa. Es muy difícil, es costoso, pero se puede hacer. Existen instituciones de la universidad, en particular de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Humanidades, de la Facultad de Ciencias Sociales, que tienen estudios sobre estas cosas. Esos estudios hay que aprovecharlos para hacer las políticas en materia educativa. Y yo creo que no se ha usado bien del todo. Muchas veces nos hemos dejado llevar por fraseos generales, por eslóganes, por situaciones genéricas, y cuando hay que mirar qué pasa con el estudiante específico al cual se aplican esas cosas, no se conoce detalladamente lo que se quiere hacer. Se debe analizar cómo incluir en la solicitud presupuestal montos que permitan modificar la situación de los servicios que mantienen cupos para diversas actividades curriculares. Los cupos son una cosa difícil de tragar, los cupos hay que estudiarlos, los servicios que los aplican dan sus razones, muchas veces valereras para aplicarlos. Es un hecho que la razón de eso muchas veces tiene que ver con el presupuesto, por lo tanto hay que ver cómo se colabora con que se haga así. Hay un punto en materia que está a medio montar entre lo que estoy hablando ahora y lo que hablé antes, que es la inversión en materia de posgrado. Yo puedo criticar todo el posgraderío que hay en el mundo actualmente. Yo en particular hice mi conocimiento matemático sin tener ningún posgrado. La matemática que yo sé la hice como grado 2 del Instituto de Matemática de la Facultad de Ingeniería. Esa es la matemática que hice. Después hice un montón de estudios de posgrado. No viene el caso acá referirse a eso. Pero el mundo actual, el conocimiento actual, se mide por el avance en estudios de posgrado. Y por lo tanto, como nuestro mundo es verdadero, y yo soy realista, hay que ver cómo hacemos para que los estudios de posgrado se incorporen con regularidad a la institución y se incorporen financiadamente. Por eso digo que está montado entre las dos cosas. Los posgrados deben ser considerados estudiantes, que es un vicio que tiene la ley orgánica, porque cuando se hizo la ley orgánica, los únicos posgrados que había estaban en la Facultad de Medicina, y por lo tanto los de posgrado no son estudiantes, lo digo así por gusto en un juego de palabras, pero son estudiantes de posgrado,
y yo creo que ese reconocimiento merece que la institución invierta muy fuertemente. En la creación de posgrados en disciplinas en las que no hay, en el control de la calidad de esos y de los actuales posgrados, en dar becas para que los estudiantes de posgrado puedan avanzar en sus estudios y en globalizando todo eso, teniendo una institución de promoción y de control de la calidad de los posgrados centralizada fuerte. Yo creo que esos elementos deben incorporarse fuertemente tanto en la concepción como en la parte presupuestaria. Por último, solo para terminar, en el 40 segundos que me quedan, yo soy un fuerte defensor de la ética universitaria. Estoy jugando muy fuertemente por la ética universitaria. Y si ustedes recuerdan el primer punto de lo que leí, habla de esas cosas. Habla de generar condiciones para incrementar la confianza en la seriedad y las virtudes de la institución. Y la generación de la confianza, de la seriedad y las virtudes se hace teniendo. Y por lo tanto, el esfuerzo que hagamos por nuestros profesores y profesoras, la gente que hace parte de la institución, nuestros estudiantes se esfuercen por respetar normas de generosidad, de amplitud y éticas rigurosas, me parece que tiene que estar en la meta de cualquier conductor de la institución. Muchas gracias.
importante para las artes, que para los dos, para Roberto y para Álvaro, ¿cuál es su opinión acerca de la propuesta educativa de Bellas Artes? La primera cosa que yo debo decir es que la propuesta de las artes supongo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, que esa es una virtud de toda propuesta educativa, por lo cual puede que yo refleje, en mi opinión, la que conozco cuando estaba en la militancia estudiantil hace muchos años, porque sé que no ha cambiado tanto, pero igual. Yo creo que la propuesta de Bellas Artes es una propuesta diferente porque las artes son diferentes y que por lo tanto el plan de estudios y propuesta educativa en el lenguaje que se usa la pregunta merece un elogio total en la medida que ha logrado cimentar una tradición de apertura hacia el medio de las artes no común en todas las escuelas universitarias de arte y que me parece muy respetable y elogiable. El esfuerzo por no promocionar un arte elitista asociado a las grandes manifestaciones o a las grandes financiaciones de los organismos estatales en particular, sino promover una presencia masiva de objetos artísticos, de creaciones artísticas, de gente que hace arte en los más amplios ámbitos de la sociedad, de las ciudades y del campo. El campo es más difícil, pero del país. Me parece que ha sido un mérito intrínseco a la propuesta misma que se ha logrado en gran medida. Yo no he dejado de aceptar aún así que el hecho de que transiten formas de arte del país al lado de las cosas que hace la escuela sea una cuestión que hay que atender y que hay que respetar también. Pero acá estamos en nuestra institución, con sus orígenes que se remontan a decenas de años atrás, con gente fundamental metida en el esfuerzo, el nombre de Randonea es paradigmático en ese sentido, y que considero que le han hecho un gran aporte al desarrollo de esas formas de creación en el país. Detalles no que hablar porque no los conozco, y a mí no me gusta hablar de cosas que no conozco relativamente bien. Esa es la visión que yo tengo de la filosofía por un lado y del logro por otro. Y sobre esto lo digo con mucho convencimiento. Yo creo que la escuela en sí misma es una defensa muy importante de la aceptación de distintas posiciones acerca y de distintas escuelas acerca del tema del arte mismo, teóricamente hablando, y de sus formas de expresión. A veces es difícil, por eso quería empezar por esto, cuando hablamos de una posición institucional, digamos, que esa posición institucional, que la escuela la tiene, que está muy vinculada a su historia y sobre la cual ahora, muy modestamente, voy a decir dos palabras, esa posición institucional se ha reafirmado en la aceptación, muchas veces con polémicas memorables y con enfrentamientos importantes desde el punto de vista de las discusiones en determinados contextos históricos. Esa posición institucional de la escuela es también la aceptación de un pluralismo en diferentes enfoques, en diferentes talleres, en diferentes lenguajes artísticos, asociados a determinados maestros o profesores, y que conviven, coexisten, se toleran, se potencian, se distancian en la dinámica de funcionamiento de la escuela en su quehacer específico, ¿no? Sus quehaceres de creación, de enseñanza, de investigación y de extensión. Yo creo que eso es un aspecto muy importante de la escuela. En segundo lugar, la escuela ha tenido históricamente, por lo menos desde fines de los 50 y sobre todo desde los años 60, un perfil específico, propio, sí, vinculado a
randonea, pero vinculado también a otros nombres que le han dado lustre y compromiso a la escuela. Y yo creo que este enfoque institucional, digamos, esta tradición institucional de la escuela se ha actualizado mucho, por eso me atrevo a hablar, decía modestamente, pero con cierta actualización, porque se ha actualizado mucho la discusión respecto al plan de estudios recientemente aprobado. Y de alguna manera, esto de formar en libertad y para la libertad recoge una tradición contestataria, libertaria, de los fundadores, de los orientadores, de los que de alguna manera matrizaron institucionalmente a la escuela en sus orígenes. Y esta formar en libertad y para la libertad, el individuo, el estudiante, desarrolla en primer lugar sus ideas, se forma en ese sentido, para luego elegir y expresar esas ideas a través de diferentes lenguajes, a través de diferentes formas de comunicación artística, donde la escuela también asegura, me parece a mí, y muy en alto, esa formación técnica para expresar las ideas de individuos formados en libertad. Y uno a esto, en mucha defensa, y que hace un poco a lo que yo mencionaba de la integralidad de las funciones, porque este formar en libertad y para la libertad de los individuos, de los estudiantes, es también una concepción de formación integral. No solamente a través de una técnica, o no solamente a través de un sesgo teórico referido a determinadas escuelas o expresiones artísticas, sino que recoge humanismo, recoge universalismo, recoge una formación diversificada, cultural en primer lugar, para ser luego más específica en las elecciones y en las opciones que los estudiantes van haciendo a lo largo de su carrera. Entonces me parece a mí que este formar en libertad, esta formación integral de los estudiantes ha constituido lo que también mencionaba y que en la discusión estuvo muy presente, un verdadero aporte en la pedagogía universitaria, que quizás junto a medicina, Bellas Artes ha enriquecido, ha aportado desde su propia práctica específica a la Universidad de la República en su conjunto. Y por último, yo reivindico que en esta formación cultural y artística, a través de distintas formas de expresión y técnicas, la escuela ha tenido un compromiso con el medio, la escuela como institución, ha tenido y ha reafirmado y ha actualizado un compromiso con el medio, en términos generales, no para reproducir el orden injusto, el orden capitalista injusto, a través de su propia, en la formación de sus estudiantes. Es decir, la escuela ha sido crítica en esa formación al orden socioeconómico capitalista realmente existente, ha formado a sus estudiantes y sus propios docentes en un espíritu crítico hacia ese orden injusto. Y en segundo lugar, el compromiso específico de la escuela ha sido vincular el arte a lo cotidiano y vincular el arte a la gente. Y acá viene un poco lo quijotesco de la acción, porque en un mundo que ha mercantilizado la obra de arte, a los niveles en que lo ha hecho el mundo actual, hasta el punto de convertir esta mercantilización del arte en un rasgo de nuestra contemporaneidad, que la escuela tenga una formación integral en libertad, comprometida y en contra de las corrientes que configuran el contexto cultural dominante, me parece que es un aporte, estas 4 dimensiones que me atrevo a rescatar, un aporte fundamental de la escuela que está presente en muchos aspectos. Está presente en las actividades de intención que se nutren en gran medida de estos aportes,
está presente en las actividades de enseñanza, en esa idea y de investigación y de extensión, en esa idea de formación integral, que quedó muy en evidencia, repito, en la discusión en la que participamos y apoyamos, fue en torno al nuevo plan de estudio aprobado en el Consejo Directivo Central. Samuel no habla. No, vamos a hablar ustedes. La pregunta para los dos es, ¿qué rol creen ustedes que debe tener la atención universitaria? Es otro de los temas vedette, digamos, de la campaña, de la extensión, el tema del interior. La posición que yo he dado en torno a los temas de extensión, bueno, voy a cambiar un poco esa... Nosotros, voy a volver en el tema de los contextos culturales, ¿no? Muchas veces se hace la contraposición años 60, ¿no es cierto?, donde prácticamente todo era extensión, porque la extensión era militancia, y el contexto de época llevaba a la participación, llevaba a la discusión, llevaba a la calle, en las posiciones de los estudiantes, y Vallas y Bellas Artes lo hizo en aquellas campañas de concientización y en todas aquellas murales que se instalaron en varios puntos de la ciudad en aquel contexto histórico. Ahora estamos en un repliegue de lo social, ahora estamos en un repliegue del compromiso, ahora estamos en esas sociedades egoístas en las cuales el contexto cultural lleva a refugiarnos, a ensimismarnos en nuestras posiciones y en nosotros mismos, sin importarnos mucho el compromiso social, la desigualdad y las injusticias. Entonces, ¿por qué no decirlo con todas las letras que las actividades de extensión son una vinculación directa de nuestros estudiantes y de nuestros docentes con la sociedad y con el medio para reafirmar en este tiempo histórico de repliegue de lo societal, de repliegue de lo colectivo, de ensimismamiento y de egoísmo, lo que son actitudes colaborativas, colectivas, de ayuda, de socialización y de compromiso. Entonces, cuando nosotros reivindicamos la función de extensión para la Universidad de la República, también estamos reivindicando esta función vinculada al compromiso social y a la colaboración con nuestra sociedad. Y me parece a mí que la extensión es una de las funciones que representa una tradición en nuestra universidad que no nace ayer, que las primeras expresiones de extensión arrancan de mediados de los años 50 y que debemos continuar promoviendo y fomentando las actividades de extensión, mejorándolas, incorporando también a la extensión la integralidad de las funciones, es decir, que la extensión se debe apoyar en la experiencia de investigación y la extensión se debe apoyar en el dominio de los contenidos disciplinarios en materia de enseñanza de quienes hacen extensión, docentes y estudiantes. Entonces, decíamos nosotros en nuestra plataforma, la extensión contiene un aporte formativo para los estudiantes en relación a los contenidos curriculares específicos adquiridos desde el compromiso y la sensibilidad social, a través de una experiencia de trabajo cooperativo en terreno con diversos actores sociales y culturales. Entonces, en el sentido de lo que propondríamos en una continuidad de esta línea, sería reforzar las actividades de extensión que presupuestalmente representan una escala, un porcentaje pequeño del presupuesto universitario, junto con ese reforzamiento, una evaluación y un mejoramiento de las actividades de extensión, de las muchas actividades de extensión
que la universidad ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo y en los últimos años también. Cuando se hace referencia a la extensión como una de las tres funciones universitarias, hay que darle a la expresión su verdadera dimensión. Porque si es una de las tres funciones, tal cual sucede con la enseñanza y con la investigación, es una cosa muy amplia que abarca diversos terrenos y diversas actividades de la institución. Si se da en el sentido restrictivo referido a la sensibilidad social, que es la palabra que a veces se usa, en ese carácter no es una función universitaria, es otra cosa. Es la sensibilidad social del quehacer universitario. Si se le incluye como una de las funciones universitarias, tiene un contexto mucho más amplio, y como la pregunta está referida en ese carácter y así fue respondida, yo voy a hablar en general, que creo que es la manera correcta de hablar. La palabra extensión es una palabra reciente en la nomenclatura universitaria genérica, mundial. Uno la busca en los documentos de la ley orgánica, aparecerá una vez en que aparece. En los documentos de Córdoba, que son como un referente, quizás ya fue la primera reforma universitaria, no sé, como hay una segunda, no sé cuál fue la primera, esa que puede haya sido una. En la primera reforma universitaria, la expresión no aparece muy claramente expresada con esa palabra. Por lo tanto, se le ha dado una diversidad que esencialmente refiere a los vínculos de la institución con la sociedad, y en ese marco tiene el amplio significado que lo que acabo de decir tiene. Y en ese carácter es una cuestión casi inalienable de la institución, porque siendo nuestras instituciones universitarias, todas ellas, en particular las nuestras y en particular las latinoamericanas, instituciones que cumplen una función social fundamental, expresada en primer lugar, dos primeros renglones del artículo 2 de la ley orgánica, satisfacer la formación superior de personal calificado para los países, que eso es lo que dicen los dos primeros renglones de la ley orgánica, corresponde que la función de vinculación con la sociedad para la cual se ejerce la función aquella, la de la enseñanza, se haga en el contexto de una sociedad determinada. Y en esos justos términos, la expresión adquiere su verdadera dimensión de enriquecer todo el quehacer universitario por la vía de transformar las preocupaciones, todas, la de enseñanza, la de investigación y la de vinculación con el medio, con un significado social fundamental, de manera que el servicio a la sociedad se haga correctamente. Y así entendido está claro que es fundamental. Pero es difícil decir que hay docentes que no ejercen su función, sí. Docentes que lo hacen mal, está lleno. Estudiantes que estudian poco también está lleno. Gente que no hace lo que debe, hay por todos lados. Ahora, si uno concibe la definición del buen quehacer en cualquiera de esos rubros, la definición del buen quehacer hace referencia a realizar las funciones teniendo en cuenta el lugar donde se está. Y se está en la República Oriental del Uruguay con sus problemas actuales. Y si sus problemas actuales incluyen tener vinculaciones en medicina y en enfermería y en odontología, con pacientes, con personas a las cuales se tratan, y hay que conocer sus problemas sociales, pues ahí deberá introducirse este concepto. Si los estudiantes de ciencias sociales realizan sus tareas de formación como viabilizadores de soluciones sociales para los problemas, pues allá deberán saberlo. Si los ingenieros tienen que formarse para ejercer su oficio en una sociedad determinada, también tendrán que hacerlo. Y todo eso es muy distinto. Y en esa diferenciación es que está la riqueza del concepto. Gracias. Como consideración a los disertantes, seleccionamos de las preguntas que quedan 3 a ese punto de que puedan irse a casa. Esta hace algún juicio sobre la ordenanza de grado aprobada en 2011, pero más allá de el juicio que hace, lo importante con respecto a la pregunta es cómo consideran los candidatos presentes que debe seguir la política en materia de enseñanza. Roberto se va a decir en cuanto a eso, pero ahí puede tener su propia definición.
La ordenanza de grado aprobada en 2011 a través de su aplicación ha obligado a rebajar la cantidad de años y contenidos en los planes de estudio de toda la UDELAR, eliminando las tesis y trabajos de egreso, rebajando la calidad y poniendo al servicio del mercado la oferta académica de la UDELAR. Es una visión particular de la ordenanza de grado. Entonces, en función de eso, pregunta cómo debe seguir la política en materia de Como observó el moderador, yo me referí con titulares a algunos de los problemas que parece tener la aplicación de la ordenanza de grado. Insisto que aplicación que yo no pongo en duda actualmente, pero que creo que incluye algunas de estas observaciones que se hacen ahí. Por otro lado, más en general, porque es lo que puedo hacer. El cuidar la calidad de la formación de grado me parece una meta fundamental de la institución. Y toda medida que atente contra la calidad de la formación de grado debe de ser mirada con muchos ojos. Nosotros no podemos caer en el esquema de que la formación de grado, como no pasa aquí de ninguna manera, ni lo promueve la ordenanza, pero sucede en otros países, un título de inicial de formación universitaria es poco más que no ser analfabeto. El cuidado por no caer en esa situación que no hemos caído y no caeremos, lo pongo como un ejemplo extremo, es un cuidado que debemos tener. Y como las filosofías existentes en el mundo están basadas en que efectivamente la formación especializada se hace en los posgrados, ese es el espíritu de los llamados acuerdos de Bolonia, ese es el espíritu de las universidades de Estados Unidos, donde efectivamente los primeros grados que se obtienen no permiten el ejercicio de ninguna profesión. Los que se forman en los colegios, excepto las grandes universidades, que todo el mundo se pone como ejemplo, que son las grandes universidades y son pocas, como pasa en Brasil también, donde las grandes universidades y famosas universidades son pocas y las demás tienen grandes problemas. La preocupación porque la formación de grado mantenga su calidad y permita el ejercicio de las profesiones, que ese es un rasgo distintivo de nuestra universidad. La ley orgánica dice que nuestros títulos no son títulos de conocimiento genérico, son títulos que habilitan para el ejercicio de las profesiones científicas y el ejercicio que habilitan para el ejercicio de las profesiones científicas. O sea que nuestros títulos habilitan para hacer cosas, cosa que no sucede con los títulos de muchísimas universidades, en particular con los títulos de las universidades que nombré anteriormente. Y por lo tanto, el cuidado de que nuestros títulos sean buenos tiene que estar basado en esa concepción de lo que son nuestros títulos. El respeto a la diversidad de las facultades yo creo que también hay que tenerlo. Yo lo anoté en el texto que escribí hace un mes y medio y yo creo que efectivamente la aplicación a rajatabla y uniforme de una ordenanza para todas las facultades es muy dificultosa y peligrosa. Eso yo digo así, yo no, la ordenanza de grado nunca la estudié, yo no la voté, no conozco sus detalles, pero digo que si se cayese en que su aplicación llevase a que todas las carreras tienen el mismo estándar de controles, del pasaje de grado, que es lo que está en discusión ahí, de tesis, etc., yo tomaría cuidado. Que hay que dar pautas generales, no tengo duda. Que habría que tener un calendario común en la institución, no tengo duda. Los líos que se llaman en los regionales y del interior, por las diferencias de tiempos universitarios, por ejemplo, es un problema brutal, porque ahí tienen millones de carreras, no tienen una carrera o dos como tienen algunas las facultades de Montevideo. Por lo tanto, creo que la preocupación existe. ¿Cómo orientar eso? No sé. Creo, sí, por último, perdonen una afirmación que se me pasó anteriormente, creo que las tareas extensionistas referidas a la enseñanza, que es una gran preocupación que yo comparto, que está incluido en la ordenanza y en otras resoluciones universitarias, deben de tener una mayor unificación entre los organismos que se preocupan de las cosas de enseñanza y de las cosas de extensión. No puede ser que los organismos de enseñanza se preocupen de la pedagogía y algunas cosas más, y los problemas de la extensión no son problemas de enseñanza. Si son problemas de enseñanza, tienen que estar metidos en las unidades que se preocupan de la enseñanza. Yo concuerdo que la ordenanza es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Y
su articulado no es un dogma, orienta. Y que la universidad, en la discusión de esa ordenanza que llevó muchos años, y fue una discusión muy democrática a distintos niveles, terminó votando mayoritariamente un acuerdo en torno a ese articulado que lo que permite, en cierto modo, es establecer pautas generales, comunes, a una gran diversidad de disciplinas, servicios, etcétera, etcétera. Pero repito, el texto de la ordenanza no es un dogma y el cumplimiento de la ordenanza no es un fin en sí mismo, es un instrumento para quitar un poco la presión a que todos tenemos que, si bien la ordenanza me parece avanza en esa diversidad tratando de establecer pautas generales, hay un respeto, no podía ser de otra manera, a la especificidad de los saberes radicados en las distintas facultades y en los distintos servicios, que seguimos otorgando los títulos habilitantes de las diferentes especialidades o de las diferentes disciplinas radicadas en las facultades, institutos y escuelas. Tanto es así que el ejemplo que yo traía para Bellas Artes rige ahora visto desde este ángulo. Se respetó, no sin discusión, pero se respetó al fin una especificidad y una trayectoria radicada en un servicio en particular en torno a la duración de la carrera de Bellas Artes. No vuelvo a Bolonia en la ordenanza de estudios de grado, por ningún lado, y no soy ingenuo y no ando mal de olfato. Las discusiones no se dieron en torno a si nosotros, a los defensores pro Bolonia y a los que se oponían a que se impusiera en la universidad el acuerdo de Bolonia. Yo sé que es una preocupación muy grande de los estudiantes, en la escuela en particular, pero sinceramente los que participamos en la etapa final de la discusión de la ordenanza no la discutimos en torno al rebajamiento de la calidad y a la traslación al posgrado de la especialización y de la formación académica, rebajando el nivel de grado. Muy por el contrario. A ver, la ordenanza nos obligó a reformar los planes de estudio. Y en mi facultad, el plan de estudio tenía 22 años. Vaya si no se transformaron los conocimientos en las ciencias sociales y humanas en estos años, como para que un plan de estudio no diera cuenta de una actualización de contenidos desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista conceptual. Entonces, la reforma de los planes de estudio, el cumplimiento de la ordenanza, tiene que ver también con la reforma de contenidos, y muchas veces se resalta tal lo procedimental que nos olvidamos de lo sustancial. Entonces, para mí, esto es un hecho fundamental. La reforma, la actualización de contenidos teóricos en nuestros planes de estudio. Y sobre lo procedimental, repito, son grandes orientaciones que, puesto el estudiante como el centro de esa reforma, busca a través de diferentes mecanismos, que también son mecanismos, son instrumentos de tránsito flexible, de creditización, etcétera, etcétera, la facilitación en estos tiempos de adhesiones no tan fuertes, de vocaciones no tan fuertes, a que el estudiante encuentre la forma de continuidad en función de sus intereses intelectuales dentro del marco de la Universidad de la República, y que no tengamos el problema de que el 40,6% de nuestros jóvenes se desafilian del bachillerato tempranamente. Bien, entonces nosotros debemos resaltar esos aspectos y también resaltar que las facultades ahora están en distintas situaciones. Hay facultades que hablo de escuelas y de institutos, que aprobaron los planes hace un tiempo, otros que recién lo estamos aprobando. Quizás sea demasiado temprano, no quiero decir que no haya que evaluar, para sacar conclusiones terminantes. Y algunas conclusiones terminantes ya estaban hechas hace 5 años atrás, cuando este proceso se inició. O sea, ya son definiciones políticas que no son evaluaciones, son conclusiones para condicionar las evaluaciones. Las evaluaciones las vamos a hacer, las estamos haciendo, pero en función también de dar un tiempo a la aplicación de algo que moviliza a toda la Universidad de la República en su conjunto y que debe contar, con esto termino, con los recursos presupuestales. Este es un tema del presupuesto que se viene, para implementar la reforma de los planes de estudio. No se pueden reformar los planes de estudio con la misma estructura y carga horaria de los docentes, eso hay que financiarlo.
y que la Comisión Sectorial de Enseñanza se lleve nada más que un 0,4% como se llevó del presupuesto universitario, en esta nueva perspectiva es un disparate que hay que revisar. Esta es una pregunta que de alguna manera está vinculado con el tema que planteaba la pregunta anterior. ¿Cómo abordaría el futuro rectorado las dificultades de la puesta en práctica del tránsito horizontal entre servicios del estudiante UDELAR que está definido en las líneas estratégicas aprobadas por el actual gobierno universitario? No es fácil, porque se dijo, y es verdad, que con la nueva ordenanza de grado también se intentaba, y otras medidas, en otros planos, se intentaba modificar la estructura tubular o de chacras, ¿sí?, de la organización y de la relación entre servicios en la Universidad de la República. Por lo consiguiente, este aspecto del tránsito es parte de esa reformulación de todo un funcionamiento y de toda una concepción orgánica de la universidad y de la relación entre los servicios. No le escapo a la respuesta, resaltando esta dificultad. En el área social y artística hacemos un esfuerzo grande por facilitar estos tránsitos, pero nos encontramos dificultades que los estudiantes no tienen en todos los lugares la información actualizada de los distintos servicios acerca de materias selectivas, etcétera, que puedan, por ejemplo, el aspecto comunicacional. Por ejemplo, dificultades en las vederías, donde no siempre está aceitado y desde el punto de vista de informatizar los sistemas de gestión estamos retrasados en que el estudiante no tenga él que explicarle al funcionario lo que se está proponiendo para lograr efectivamente el reconocimiento, la información o las equivalencias. Nosotros debemos hacer un esfuerzo muy grande también en la mentalidad de las nuevas comisiones de carrera para que las mismas evalúen las formas de creditización diferentes que se les van a presentar a raíz de esta flexibilización para facilitar, no regalar, facilitar, no poner un obstáculo burocrático más a la fluidez. No puede ser mundo líquido con tránsitos pesados en este contexto, para facilitar la fluidez de las equivalencias que en las diferentes asignaturas cursadas en distintos servicios los estudiantes van a presentar. Y además debemos trabajar una tolerancia en nuestros docentes y estudiantes que nos molesta que en función de esta flexibilización nuestros cursos se sigan ampliando con más estudiantes, que sigamos teniendo dificultades locativas, o que el estudiante de medicina, los 400 estudiantes de medicina que llegaron por estas aperturas a la Facultad de Humanidades, manejen poco conocimiento de antropología o de letras y que por consiguiente distraen al estudiante que directamente se inscribió en letras o en antropología porque su vocación ya estaba definida. Entonces también debe ser un ejercicio de tolerancia la comprensión de los distintos niveles en función también de diferentes intereses para la aplicación cotidiana de esto que por ahora es un gran ensayo y una gran apuesta. Comparto todo lo que dijo Álvaro en términos de la dificultad de la aplicación que hacen que todos los unidades, como ya hablé en el punto anterior, tengan más jerarquía aún, porque efectivamente la posibilidad de que se cometan errores son muy grandes y las dificultades de aplicación de algunos de los criterios tengan que ser medidas correctamente. Yo creo que yo vengo de una facultad en la cual el crédito y la posibilidad de hacer contar su carrera tiene muchos años, no depende de la ordenanza de grado. La gente hoy día tiene muchas carreras distintas y la profesión un básico común y un montón de materias obligatorias ofrece desde hace muchos años, insisto, la posibilidad de montar la carrera con créditos bien dirigidos y con comisiones de carrera que colaboran en la construcción del plan de trabajo de cada estudiante. La experiencia
hecha como estoy diciendo, creo que ha sido muy exitosa. Y no digo que el modelo de la gobernanza de grado esté inspirado en eso que estoy diciendo, pero desde que Macena me daba clase en el primer año de la facultad, en el año 64-65, ella hablaba de la necesidad de creditizar la carrera, para decir una cosa que sucedió 30 años después que se hizo eso, pero me parece que la experiencia en ese sentido es factible. Creo que los procedimientos de movimiento horizontal y de montaje de la carrera por estudiantes deben tener una gran autoridad docente. Los regímenes que funcionan bien dentro del mundo significan no que el estudiante monte a como quiera su carrera, sino que hay un pensamiento colaborativo, una construcción del proceso de formación asociado al conocimiento de lo que se debe hacer en términos de una carrera, una profesión o una formación cultural genérica o lo que fuera. Eso tengo la impresión de que falta. Yo no entiendo cómo de esos 400, no sé si el número que dieron ahí de estudiantes que van a estudiar antropología, de medicina, son esas cosas que suenan raras. Efectivamente, es como si me cayeran a mí al curso de cálculo 1 del que está terminando el semestre ahora a mí, algunos que quieren hacer crédito de cálculo 1, que podrían hacerlo en esta filosofía, pero serían caídas extrañas. Esa gente se habría creído que esas materias eran fáciles de aprobar y avanzaron por ese criterio. Y el criterio de lo fácil, decididamente, no debería ser el criterio predominante. Yo lo digo así porque pienso que efectivamente el estudiante tiene que tener flexibilidad para estudiar mejor, no para estudiar fácil, para formarse mejor, para tener una mayor riqueza de conocimiento. Y para eso se necesita orientación. Y lo cierto es que con los números que se manejan de estudiantes, de docentes, con capacidad de tener tutorías, va a ser difícil hacer que todo ese proceso funcione bien y por lo tanto habrá que monitorearlo debidamente para que los deseos, la filosofía, las voluntades que estaban atrás de la aprobación, de la reglamentación, no se distorsionen completamente. Cuando hablé de los cuidados me refería a esa cuestión. El hecho de que los equipos de enseñanza que existen en los diversos servicios colaboren muy fuertemente, eso está muy limitado por la capacidad de hacerlo realmente, porque si uno tiene, digamos, yo puedo a mi servicio, si uno tiene 1.000, 1.200 estudiantes de primer año de ingeniería y tiene que orientarlos de manera de que se coloquen muy bien, el personal que se necesita para hacer eso debidamente es inmenso. Por lo tanto, hay que proponerse metas realizables manteniendo la calidad de lo que se ofrece. Y si la meta es irrealizable, hay que tener cuidado en no proponerse cosas que en definitiva van a estar quizás peor que lo que estaba antes. Y yo creo que ese cuidado, el realismo de lo que uno se propone hacer, es una cuestión, como dije antes, de la ética universitaria. El realismo de lo que uno quiere hacer debe ser una pauta que tiene que estar pesando fuertemente en la planificación del trabajo. Por último, tenemos la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta el importante aumento presupuestal obtenido por la UDELAR, ¿considera que los resultados han sido acordes a dicho aumento? Y en el caso que va a contestar Macarén primero, la pregunta que iba dirigida a él y que puede ser tomada de nuevo esta, que ¿cómo propone financiar las propuestas incrementales que se refirió Roberto? ¿Cómo pienso financiar? Para hacer así la sorpresa que Rico está diciendo. En comparación con el presupuesto de la Intendencia de Montevideo, aclaré que hay una diferencia monetaria pequeña en relación de la cantidad y hay una diferencia sustancial, y es que la Intendencia se autofinancia, salvo pequeñas cantidades que el Gobierno Central colabora para tareas concretas o las que pueda recibir para muchas cuestiones sociales que se instrumentan a través de la Intendencia, pero son financiadas desde diversos ministerios, o el Ministerio de Transporte para el caso de carreteras, etc. Y el MIDE para cosas sociales y el Ministerio de Salud Pública. El caso nuestro es bien distinto. Por lo tanto, yo más que decir cómo hay que financiarlo, podría decir algo, pero creo que no va a haber tiempo para eso, en cómo pienso que habría que elaborar el presupuesto para pelearlo de la mejor manera, de manera que el Poder Ejecutivo y el Parlamento acepten la propuesta que le estamos haciendo.
que básicamente es lo que podemos hacer. Yo le voy a proponer endeudar a la universidad, empezar a trabajar todo a cobro, etcétera, de ninguna manera, que se le da la respuesta trivial comparando con la intendencia. Como esas cosas para mí están fuera de discusión, no tengo necesidad de hablar mucho de eso para hacerme entender. Está claro que lo que se trata es de convencer al Poder Ejecutivo de que las metas que nos proponemos, insisto, teniendo en cuenta que hay otras instituciones terciarias en el país nuevas que van a reclamar dinero también, y que el famoso 6% del PBI va a tener que atender la existencia de esas nuevas instituciones, otra vez realismo. Yo digo que lo que hay que hacer es armar las cosas debidamente, mostrando cómo ciertas distorsiones, hablando de uno de los puntos de la vida, ciertas distorsiones son malas para la educación nacional. Que es malo que no se haya habido un crecimiento correspondiente de la Escuela de Bellas Artes, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, etc. Porque los dineros que nos han dado no permitían, o el hospital de clínica, que hablé con más detalle, para que el crecimiento sea uniforme. La educación es una institución clase y que su crecimiento no puede estar focalizado para un lado y totalmente deficitario para otro. Sería como decir, tenemos toda la plata de la ANI para hacer investigación y ya estamos contentos. Lo rechazo fuertemente cualquier solución de esa y de cualquier manera no rechazo, digo que hay que contemplar las modificaciones para atender otras cosas. ¿Cuál es la parte de lo que está en la obra? Yo creo que básicamente el dinero se utilizó bien para las finalidades que se dieron. Yo no me animo a hacer un balance global y decir que hay ciertas extorsiones, que hay dispendios, que se gastó sobradamente en algún lado. No estoy en condiciones de decir eso de ninguna manera. Cuando yo insisto, de este tema no hablé aquí, pero en mi documento está expresado muy claramente, yo estoy proponiendo que la universidad cree una oficina de información, de evaluación y de planeamiento universitario. Allí habrá que erradicar eso. Pero hay que hacerlo inteligentemente y no con perjuicios, como se pudo haber hecho algunas observaciones a la propuesta de grado a la cual se refirió Rico en la intervención. No, con perjuicios no. Con realidad y con objetividad sí. Inversamente tampoco hay que hacerlo protegiendo todo lo que yo hice. Eso es peor. Pero con objetividad yo creo que habrá que hacerlo. Yo no tengo ningún elemento para hacer ninguna observación más que hay un excelente crecimiento en el interior de ciertas cosas, que las obras, más allá de que muchas un rasgo común a las obras universitarias que tiene una institución de lluvia periódica en sus techos, pero eso es un defecto que habrá que corregir. Eso, he recorrido un montón de lados recientemente y la que lo común a muchos de los edificios es ese rasgo que creo que sea debido a la falta de control debido en la entrega de las obras. Sucede también a la Facultad de Ingeniería, en un gran edificio que se hizo para el Instituto de Computación, se llueve y no se pudo inaugurar, salvo que se hace una hermosa fiesta con vino, etc., pero adentro no vive nadie todavía. Por lo tanto, yo no creo que el dinero sea gastado debidamente y no tengo razones para decir otra cosa que la que estoy diciendo ahora. Esto en materia de presupuesto diría, resumiendo, reclamar un 6% del PBI, que justificadamente lo podemos hacer para el tema de la educación. Contemplar sin duda los aspectos salariales en la universidad. Se nos está dando una diferenciación salarial importante entre determinadas carreras docentes que han mejorado sustancialmente sus ingresos y un conjunto muy numeroso de docentes y funcionarios con salarios de sobrevivencia. Por consiguiente, esto también está replicando en la pérdida de recursos humanos muy valiosos. A nivel de funcionarios no docentes es innegable, sobre todo de alta especialización, hospital de clínicas y en otros ámbitos similares, que la universidad no puede retener por estas diferenciaciones salariales importantes, aún entre empleos del sector público. Entonces,
Y pensar también un sistema de incentivos, de retención de funcionarios calificados, que no necesariamente pasa por la remuneración salarial. Puede haber otras formas que puedan de alguna manera compensar salarios un poco más disminuidos, pero manteniéndose dentro del servicio. Los programas universitarios, es cierto que el Poder Ejecutivo y después el Parlamento, al elegir 2 de los 6 programas que la universidad presentó para incrementos presupuestales, determinó, el poder político, no nosotros, que, por ejemplo, el programa de fortalecimiento académico de los servicios no tuviera recursos incrementales. Y eso ha generado un efecto muy negativo, aún en aquellos servicios que tienen un enorme extrapresupuesto. Porque muchas veces hay servicios que reclaman presupuesto universitario sin acordarse que ellos mismos son detentadores de un altísimo ingreso por recursos extrapresupuestales administrados por fundaciones. Y si nos miramos exclusivamente en los términos presupuestales, evidentemente que los servicios, todos, aún los que recaudan por proventos o por convenios, han sufrido enormemente la imposibilidad de crear cargos, manteniendo la misma estructura para necesidades que son muy diferentes, para planes de estudio que son nuevos, para requerimientos y necesidades que son incrementales, ¿no? Yo decía ayer en Salto, ahora todos los docentes, por lo menos en los servicios de las áreas más teóricas, se han acostumbrado a dar las clases con el PowerPoint. Entonces, si uno no tiene una infraestructura de ese nivel, se dificulta el dictar las clases. Entonces, son necesidades incrementales, no monetarias, pero que implican gastos para sostener esa infraestructura vinculada a la actividad docente. Bien, entonces, fortalecimiento académico de los servicios es un programa a fortalecer. Implementación de planes de estudios es un tema a fortalecer. La carrera docente. Votamos la carrera docente, ahora hay que concretarla. Y eso implica tipologías de cargos diferenciados, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo la vamos a sostener? Un sistema de posgrado, ¿cómo lo vamos a sostener? Duplicar, es la propuesta que hacíamos, el número de dedicaciones totales, llevarlas de las cerca de 1000 que tiene ahora a 2000. Y por último yo diría, hay otros ingresos que no son directamente a la universidad, pero que por las funciones de la universidad debería compartir mejor esos recursos. Nuestra cooperación con la ANEP y seguramente con la UTEC genera un espacio presupuestal compartido, pero no hay incisos del presupuesto que asignen presupuesto para esos emprendimientos conjuntos. La propuesta nuestra de crear un sistema nacional de becas implica recursos estatales, no necesariamente sobre el presupuesto de la universidad. El hecho de compartir los problemas edilicios como problemas del Estado, que el Estado tiene para todo el sistema de enseñanza pública, porque los mismos problemas los tiene la ANEP con los liceos y los tiene primaria con las escuelas, implica que deberíamos encontrar formas de financiamiento estatal que ampararan la gran construcción y el mejoramiento edilicio que nosotros tenemos. El reclamar el 1% del PBI para ciencia y tecnología frente a lo que el Estado dispone es una forma indirecta de acrecentar el presupuesto universitario, entre comillas, porque las funciones nuestras también refieren a ciencia y tecnología. Esta forma la debemos también encarar como parte del pedido presupuestal de la Universidad de la República. Bueno, y ya terminando, simplemente una reflexión que me permito hacer yo. Creo que lo que hemos vivido esta noche ha sido muy nutritivo para todos nosotros. Creo que es una práctica más de la democracia universitaria, que es práctica cotidiana en la Escuela de las Artes, que es algo que no tenemos que perder, que tenemos que incentivar, que desarrollar. Y me parece que no me equivoco si digo que sería muy positivo para la Universidad de la República que, independientemente a quién de estos dos compañeros elijamos como rector, que los dos puedan, desde su mayor creatividad,
realizar un aporte constructivo al futuro de la universidad, para no perder el aporte que los dos compañeros que están aquí pueden seguir haciendo independientemente de quién de ellos sea el rector. Agradecemos mucho a los compañeros haber compartido esta noche con nosotros.